Misericordia, senda de paz. Bienvenidos a su programa Misericordia, senda de paz. Agradecidos como siempre por darnos el favor de su preferencia, les mandamos un cariñoso saludo a cada uno de sus hogares o donde quiera que ustedes se encuentren. Gracias por conectarse y tratar de que seamos mejores seres humanos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que dentro de la pastoral diocesana se va a manejar durante este año eclesial, o este año más bien pastoral, que es sobre la reconstrucción de nuestro tejido social. Una reconstrucción que ha necesitado o va a necesitar en algunos casos hasta pincitas. Hemos salido de una pandemia que hace 3 años nos encerró, y de algún modo también eso nos hizo conocer otras formas de vida en nuestros hogares, en nuestros trabajos y en nuestra sociedad misma. Y precisamente eso nos reanima también para analizar cómo es que podemos reconstruir nuestra sociedad, cómo es que podemos reconstruirnos como seres humanos. Y para hablar sobre este tema tenemos invitados muy especiales porque nos vamos a enfocar a la reconstrucción social en la familia. Y tenemos como invitados al señor cura Elías Pérez, párroco de Cristo Rey, ¿verdad? Y asesor de la pastoral familiar en el decanato 3, aquí en Tepatitlán. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Pepe. También nos acompañan ya en otras ocasiones, ya habían venido ellos también, tanto el señor cura como el matrimonio, Julio y Rosy, que ya nos han acompañado, que son el matrimonio coordinador de la pastoral familiar del decanato. Bienvenidos. Gracias, Pepe. Un gusto enorme, ¿verdad? Entonces, hablamos de que pasó la pandemia y que vemos e inclusive y analizamos que pues pudo haber cosas positivas, cosas negativas, que en algunos hogares a lo mejor hubo más cercanía, que en algunos hogares inclusive ocasionó una problemática y distanciamientos, porque no estábamos acostumbrados a estar juntos, ¿verdad? Y de repente la pandemia nos obliga a estar en casa una vez más, y eso ocasionó ciertas fisuras en nuestra sociedad y desde nuestras familias. ¿Cómo nace en nuestra diócesis el que dentro del plan diocesano de pastoral tengamos el tema de la reconstrucción social de la iglesia? Señor cura. Sí, gracias. Pues definitivamente la realidad de nuestra diócesis nos interpela. Una realidad de inseguridad, de desempleo, de desigualdad social, de injusticia, etcétera. Nos interpela no solamente como sociedad, sino pues nos vamos a la base, y en la base encontramos, en la familia encontramos que también estas situaciones se están dando. De tal manera que nuestro plan diocesano pues nos lleva como a un curso de acción. En un primer año, ese despertar católico, ese encuentro con Cristo que nos puede hacer, encontrarnos con Cristo después nos facilita el reencuentro con el otro. Ese trabajar por la justicia y la paz, esa participación cristiana, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Necesitamos ser agentes, no pacientes, ¿no? Agentes de cambio. Y bueno, como decías hace rato, coincide ahora la reconstrucción del tejido social con esta salida de la pandemia, ¿no? Este acto más responsable de adultos, de católicos, ya de otro nivel, del nivel no del estirar la mano para que todo se nos dé, sino del nivel de saludarnos entre todos para generar una fraternidad, y el nivel de tender la mano a quien no se puede levantar. Es este nivel más de compromiso, de responsabilidad y ahora también otro lenguaje. O sea, ya tenemos como cristianos de otro nivel, no pensar solo en mi casa, en mi lugar, en mi estabilidad, en mi salvación, sino en la salvación de todos, en el lugar de todos, en mi casa común que es el globo terráqueo, ¿no? Esta parte de pensar ahora en todos. Por ende, pues sí, necesitamos sumar fuerzas, conectarnos entre nosotros como hermanos y hacer frente a los mismos problemas
que son míos y los del vecino. Y esto se va a lograr pues haciendo esos tejidos, sí, tejidos esa reconstrucción, nuevos, esos tejidos reconstrucción. Nuevos. Es curioso, a mí me sorprende muchísimo cómo nuestro plan diocesano no es de ahorita, o sea, tiene ya varios años que inició. Y curiosamente, el tema de la reconstrucción del tejido social estaba ya previsto desde hace varios años, antes de la misma pandemia. Y la pandemia nos vino a lastimar en cierto modo un poquito más, especialmente, digamos, la familia, la verdad, esa comunicación en la familia. Y nuestro tema primordial de nuestro plan diocesano de pastoral nos lleva para allá. ¿Ustedes qué vivieron? ¿Qué fue lo que percibieron durante toda esta pandemia? ¿Cómo se vio afectado el tejido social? Julio y Rosy. Mira, la pandemia nos afecta principalmente, primero en un alejamiento hacia Dios, porque hubo cierre de templos, no hubo catequesis, se detuvieron las catequesis, pero también hubo un alejamiento humano, hubo un alejamiento hacia las personas, un alejamiento hacia las cosas que estaban pasando a mi alrededor y creó un individualismo, o sea, una preocupación por mi persona, quizás por miedo, pero que sí nos encerró, que sí nos alejó y que pues me limitó a poder convivir, a poder desarrollarme socialmente, tanto con trabajo, escuela, hasta con la misma familia. Sí. Rosy, ¿tú cómo lo percibiste? Creo que fue una oportunidad para reencontrarnos. Aunque hubo diferencias en cada una de las familias, también fue una oportunidad de preocuparme por el otro, ¿sí? Quienes tenían papás mayores se organizaron para estar al pendiente de ellos, qué necesidades, qué atención, cuidarlos al máximo. Entonces también fue como esa oportunidad de reencuentro. Cada uno tuvimos la oportunidad de elegir cómo vivir la pandemia desde nuestro hogar, en nuestra familia, cómo actuar, cómo responder ante esta emergencia sanitaria. Y de algún modo al principio de la pandemia tenemos que aceptar que sí nos asustamos, o sea, lo que fue el primer año estábamos sumamente asustados y precisamente pensando en que pudiéramos enfermar a nuestros seres queridos, los que estaban más delicados, pues sí estábamos al pendiente de ellos, pero guardábamos una distancia. Exacto. Con la intención de no enfermarlos, Así y más los que teníamos que salir fuera, ¿verdad? Entonces, pues analizando toda esa realidad y analizando lo que el plan diocesano nos pide, pues tenemos que empezar por la célula básica de la sociedad, por la reconstrucción de la familia, ¿verdad? Ahí es donde va a iniciar nuestro trabajo para poder volver a hacer que este tejido social se pueda compartir hacia los demás. Hablamos mucho de deconstrucción del tejido social. ¿Por qué tejido? ¿Por qué utilizar esa palabra, señor cura? A mí me parece muy buena imagen para pensar en el que se colabora poco a poco a armar algo conjunto. A mí me parece que nos lleva a pensar, así como se teje una red, como se teje una sudadera, una bufanda, no sé qué más se pueda tejer. Colchas, que aquí se da mucho. Sí. Al final nos da esa imagen de que hay una materia prima y que hay una elaboración. A mí me parece que nos puede ayudar, la materia prima somos cada uno de nosotros, definitivamente la sociedad, y donde ninguno sobra, o sea, donde cada uno pone la mejor estrategia, la mejor herramienta, el conocimiento, su corazón, sin duda, y también como su ciencia, su manera de resolver o de aportar para hacer conjuntos algo digno. Me parece que el gran peligro es precisamente este ataque o esta inercia de individualidad, de egoísmo, de indiferentismo, que nos hace no pensar en el otro, sino
descartarlo, con lo que le preocupa al Papa Francisco y que yo creo que lo estaremos de acuerdo, esta cultura del descarte que cada vez va más adelante, pues este tejido social estaría contra esa cultura del descarte, más bien sería una cultura de integración y de caminar juntos, ahora le llamamos hasta sinodalidad, Sí. y de tal manera que, bueno, cada uno aportando lo mejor de sí, tejiendo juntos algo digno y para todos también. Sí, precisamente es esa, reconstruir toda nuestra sociedad poco a poquito, tejiendo cada quien donde se encuentra. Entonces volvemos definitivamente a que donde debemos iniciar esa reconstrucción de ese tejido es en la familia. En la familia. ¿Cómo lo ves tú, Julio, ahí? Mira, vamos haciendo una como analogía, ¿no? De que la familia es como un árbol frondoso. Si el árbol está sano, está fuerte, es un árbol robusto, grande, con buena sombra, con buenas ramas, follaje, fruto. Y una familia igual también, o sea, si está el papá, la mamá, están los hijos que van creciendo con valores, es un árbol robusto, fuerte. Pero si se va perdiendo la esencia, se va perdiendo, se pierde el tronco, se debilita el tronco, que ya no está papá, mamá se separa, el árbol se debilita y se empieza a secar, ¿sí? Es lo que nos está pasando ahorita. Debemos de alimentar ese árbol a través de los valores, a través de virtudes, de tiempo de convivencia en familia, de diálogo, de perdón, para volver a tener esos árboles fuertes, sanos, y que esas familias sean igual, o sea, para poder desde la raíz, desde la esencia de la familia, ir reconstruyendo poco a poco, ir formando ese tejido social a través, pues, de la célula básica. Sí, y empezar a regar poco a poquito para que ese Sí. árbol se fortalezca. En la experiencia que tú como maestra tuviste, Rosy, ¿qué notaste con toda esta situación de la pandemia que se veía en las familias en esas ocasiones que se conectaban, ¿verdad? O sea, ¿qué fue lo que notaste y cómo es que pudiéramos empezar esa reconstrucción? Algo que yo noté, bueno, había situaciones diferentes según el contexto familiar, algunos que estuvieron muy entregados, ¿sí? Dijeron, este es mi responsabilidad, me toca a mí como mamá, como papá, o incluso entraron los abuelos. Hubo quienes, como dice Julio, en las raíces sostienen un árbol. Entonces, aunque hubiera así como dificultad en el tronco papá y mamá, pues ahí salían los abuelos con una muy buena actitud a pesar de la situación de salud, pero también para decir yo te apoyo, ¿qué más puedo hacer? ¿Sí? Creo que es algo muy importante que como familia, como célula viva tenemos que tener en cuenta. La familia nos da identidad, pertenencia, y eso es básico. Si en la familia se forma el ser humano, ahí tenemos nuestro desarrollo como personas, entonces es importante sentirnos parte, es importante también participar. O sea, aquí entraron también los hermanos. Cuando los papás tienen que salir a trabajar, hubo hermanos que apoyaron en esa situación académica para que los niños pudieran seguir avanzando. O sea, hubo quienes, la verdad nos sorprendimos porque los papás se enfocaron directamente en el aprendizaje de los niños y lograron aprender muy bien con estos recursos nuevos digitales. Sí, fue una situación muy, muy diferente la que se tuvo que vivir. Las mamás tuvieron que ser maestras e inclusive estar al pendiente en nuestra casa. Mi marida cuida a nuestros nietos y ella era la que tenía que responsabilizarse de que se conectara. Estaban los abuelos. Así es, de que se conectara nuestro nieto a clases y eso es importantísimo. Entonces, cuando hablamos de la reconstrucción de la familia es todos, ¿verdad? O sea, entonces definitivamente llegamos a que la familia es donde hay que empezar. ¿Cómo vamos a empezar? Primero, pues hay que volver a redescubrir el diálogo. Pero ese diálogo hay que redescubrirlo inicialmente con Dios. ¿Cómo analizas tú eso? ¿Cómo percibes tú ese diálogo con Dios en nuestra sociedad? Definitivamente el diálogo con Dios es un diálogo
cuya base está en la aceptación total, en la acogida misericordiosa, amorosa, en la ausencia de juicio moralizante. Cuando nos encontramos con Dios, ya sabemos que vamos a ser vistos, reconocidos y valorados. Por eso hay que empezar por ahí, porque hay que empezar por la experiencia más humanizante y digna. Con Dios, en el diálogo con Dios, en la oración, nos encontramos como muy bien aceptados. Me parece que esa experiencia con Dios la podemos después traspolar a la familia. En el diálogo con la familia también podemos replicar lo mismo que nos pasa con Dios. Cuando llegamos enojados con Dios, también encontramos a un Dios que no nos maltrata, que al contrario nos contiene, nos consuela, nos socorre. Esta experiencia en la oración con Dios, al replicarla a la familia, puede generar buenas relaciones también, puede generar un buen diálogo respetuoso, expresar lo que traigo, también de acogida. Si yo experimenté ser acogido por Dios, ser aceptado, ser escuchado, eso da bases para que después yo lo pueda replicar. Ahora yo a los míos los escucho, no los enjuicio, no les reclamo, y hacer como círculo virtuoso, ¿no? Sí. Definitivamente. Definitivamente el acercarnos a Dios, el empezar a dialogar con Dios, nos ayuda a darnos paz interior, y eso nos va a permitir poder dialogar con los que nos acompañan en nuestro hogar, ¿verdad? Porque nos va a hacer receptores de valores. El estar cerca de Dios nos hace receptores de valores para luego poderlos comunicar por medio de ese diálogo con nuestra familia. Definitivamente una de las grandes responsabilidades que tenemos como padres de familia es volver a tomar el rol de educadores de nuestros hijos y de educadores en valores. ¿Cómo imaginan ustedes que debiéramos continuar, Julio? Mira, en cuestión de valores sí tenemos un reto muy grande como padres. Nosotros como papás fuimos creados, o sea, fuimos educados, ¿sí? A través de una transmisión generacional, o sea, recibimos nuestra herencia de familia, de nuestros abuelos, de nuestros papás, y de todos ellos fuimos recibiendo una herencia cultural, una herencia de formación en la oración, de fe, de lo que eran los momentos de oración, de las tradiciones del Señor de la Misericordia, de las fiestas de la Virgen de Guadalupe. Pero ahorita con los jóvenes su formación se rige principalmente a través de las redes sociales. Entonces tenemos ahí una grieta, una ruptura en que los jóvenes ahorita no están recibiendo toda la herencia de nuestra formación que tuvimos, porque no la estamos dando. O sea, no nos estamos acoplando a esta situación, a este tiempo, y no estamos dejando que los jóvenes se estén formando. Por eso hay diversidad de formas de pensar, de criterios, de buenas familias. De repente los hijos ya opinan a favor del aborto, de otros temas. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Pues primero, yo como esposo, pues querer cada día más a mi esposa, ¿sí? O sea, dar ejemplo de que la amo, de que estoy dispuesto a sacrificarme por ella, de que a mis hijos les doy todo el cariño, el tiempo, la escucha, para que también ellos vean eso y vean que es mejor que lo que están viendo a través de una red, y que es darle ese tiempo de calidad pues a nuestros hijos. Acabas de decir algo muy importante y delicado, Julio, de que estamos permitiendo que las redes sociales eduquen a nuestros hijos. Entonces tenemos con responsabilidad que volver a retomar ese papel como padres, de empezar
a reeducar a nuestros hijos en los valores, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es necesario a partir de ahorita. ¿Cómo crees tú como maestra y con lo que percibes en la escuela que debemos de volver a trabajar esa parte? ¿Y hasta dónde debemos profundizar, Rosy? Pues yo les quiero hablar de 5 actitudes básicas que debemos trabajar en la familia. Primero, ya lo mencionaba, la pertenencia. Y la pertenencia nos la da el amor. Necesitamos sentirnos parte, y ese sentirnos parte nos lo da el sentirnos amados, aceptados. Nos lo da también otra actitud que necesitamos los papás, la participación. Hay que generar esa participación a través del diálogo. Hay que compartir, sí, las experiencias, sí, las inquietudes que también tienen nuestros hijos, escucharlos y ayudarlos a pensar, a reflexionar sobre todo lo que ellos ven y escuchan a través de las redes sociales, que de repente nos están quitando el protagonismo en la formación de nuestros hijos. Necesitamos también presencia, hay que estar con ellos, hay que darnos esos tiempos de calidad, esos espacios, para poder compartir con ellos, ¿sí? Escucharlos, comer juntos, deseamos dialogar y también jugar, sobre todo cuando están pequeños. Necesitamos paciencia, somos seres humanos, estamos en formación, nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de desarrollarnos, entonces necesitamos esa paciencia, sobre todo con los más pequeños, para que aprendan cómo vivir en comunidad, ser paciente con el otro, con el más necesitado. Ahora que hablamos de esa cultura de inclusión, de aquellas personas que tienen necesidades tanto físicas como en sus aprendizajes, entonces también esa paciencia para poder acompañar y ayudar en su crecimiento. Y el perdón, sabernos disculpar, saber pedir disculpas cuando nos equivocamos. Si trabajamos esas 5 actitudes en familia, también nos enseñamos a trabajarlas con el otro, como decía el señor cura, pensar en nosotros. Y si reconstruimos ese tejido desde la célula básica que somos la familia, pues podemos proyectarlo a la sociedad, creo yo. Y es necesario que asumamos la responsabilidad, porque luego queremos dejarle esa parte de la educación a los maestros, a las catequistas, ¿verdad? Y nosotros como padres nos escudamos en que tenemos que trabajar, tenemos que llevar el sustento a la casa y se nos ha olvidado estar formando a nuestros hijos en todos estos valores que nos acaba de compartir Rosy. Me encanta el capítulo 6 de la carta encíclica del Papa Francisco, que habla sobre el diálogo y la amistad social, que es algo que nos puede ayudar. De hecho, es el número 224, ya anduvo rondando por redes sociales mucho, 3 palabras que dijo el Papa Francisco precisamente en esta encíclica, que es: ya no tenemos tiempo, o sea, no hay tiempo, no nos damos el tiempo, ¿verdad? Y ya no somos amables. Entonces nos invita a que utilicemos 3 palabras para volver a ser amables: permiso, perdón y gracias. Ya nos hablaba Rosy del perdón. Palabras mágicas. Mágicas, ¿verdad? Entonces necesitamos retomar esa amabilidad que el Papa nos invita en nuestra sociedad. ¿Cómo se ve la sociedad, señor cura, en cuanto a esto? ¿Hemos perdido o seguimos trabajando en esto? Bueno, a mí me gusta ver como con esperanza e ilusión nuestro caminar. Es que yo creo que como sociedad de repente podemos caer como en este pesimismo, sí, y en esta preocupación adicta de un poquito de, uy, ¿qué vamos a hacer? Los niños ya no son como antes, los papás, hay mucho divorcio, la inseguridad. Dios mío, a veces como que caemos en este morbo de estar hablando solamente de lo malo, de lo malo, de lo malo. Yo me gustaría como invitarlos a que no solamente estas palabras que de veras son de mucha cordialidad, de rescate del ABC, de la interacción interpersonal, de respeto, ¿verdad? Ese permiso, esa Gracias. Consideración del otro, y perdón, disculpa cuando se reconoce uno que ha hecho algo equivocado, o ese gracias también de saber que el otro hizo algo por uno. Sí, pero como también hospitalidad, amabilidad, etcétera, etcétera. Yo quisiera como invitarlos esta parte también a que nos sintamos que estamos sembrando
y mirar el futuro, las nuevas generaciones, los que nos está tocando hacer historia, que estamos poniendo nuestro grano de arena. Me gusta pensar en positivo y pensar esperanzados en que vamos a ir encontrando juntos caminos, recursos, y que aunque no nos toque ver los resultados que quisiéramos, aunque no tengamos el control de todo, aunque no inmediatamente veamos qué fue lo que hicimos y cuál fue lo que ocasionó, hemos de tener fe que lo que sembraremos un día va a crecer, va a haber buena cosecha y con la ayuda de Dios vamos a ser mejor sociedad, en familia, generando personas positivas, personas armoniosas, personas de buen corazón, personas que puedan amar gratuitamente. Me gusta pensar en positivo, esperanzados y con ilusión. Qué mejor forma de terminar precisamente el tema de hoy. Sí, saber y aceptar nuestra realidad, que hay ciertas cosas que hay que corregir, pero como nos dice el señor cura, lo mejor es ser optimistas y está en nuestras manos el lograrlo. Definitivamente no echemos culpas, no es necesario. Esos hijos que luego decimos, es que los niños de ahora son diferentes, los estamos educando nosotros, entonces está en nuestras manos. La verdad es que muchas gracias, el tema está para más todavía, sí. Y quisiéramos concluir pues pidiendo la bendición, señor cura, para todos nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Misericordia, senda de paz.